La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Moto G04S. Hello, Moto. El Parlamento sancionó hace pocos días la ley de operador inmobiliario, texto que busca regular el ejercicio de la actividad profesional inmobiliaria, desarrollada por los comisionistas, agentes, corredores, brokers, operadores, empresas prestadoras o prestadores de servicios inmobiliarios y empresas prestadoras y prestadores de servicios inmobiliarios turísticos. Pasó ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación, algo que hasta ahora no ocurrió. A partir de este momento, para ejercer la profesión, se necesita estar inscrito en el Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas y que fuera creado justamente por la presente norma. Este proyecto, que llevó más de 2 años de análisis en el Parlamento, supone un hito, ya que era una demanda de larga data para el sector que ahora cuenta con una normativa que da garantías a operadores y usuarios, según destacan. Varios operadores del mercado de bienes raíces reclamaron una normativa que brinde mayor seguridad y transparencia para combatir, entre otras cosas, el informalismo. ¿Qué implica esto en la práctica? ¿Por qué era una demanda del sector? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Nicolás Santerini, presidente de ADAPI, la Asociación de Administradores de Propiedades Inmuebles. Francisco Morales, Otra Mañana. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Es un gusto recibirte esta mañana aquí. En primer lugar, conversemos y aclarémosle a la audiencia qué es ADAPI. La Asociación de Administradores de Propiedades Inmuebles surge en 1974, es de las primeras, por lo menos en Montevideo, la primera asociación que nuclea a operadores inmobiliarios. En esa oportunidad surge con la ley 14219, que se crea cambian la materia de arrendamientos. Los bancos unos años antes dejaron de administrar propiedades y se crearon muchas inmobiliarias de administración y bueno, la necesidad de agremiarse claro, y adaptarse a los cambios de la ley nace en esa fecha, por esos años, ADAPI como la primera agremiación. ¿Cuántos socios tiene hoy por hoy? Actualmente somos casi 70 socios, es de los gremios en cantidad de socios tal vez más pequeños, pero más tradicional dentro del sector específicamente en materia de arrendamientos. Uh-huh. Incluso de esa intención primera de agremiación y viendo la realidad que cambia en materia de mercado por esa época, surge también la necesidad de una creación de otra agremiación que se dedicase más a la parte de venta uh-huh, de inmuebles y mantener el perfil de ADAPI como un gremio de inmobiliarias de administración, básicamente. Uh-huh. Que también, lógicamente, en este país todos hacemos todo. Sí, por supuesto, desde ya. Todos somos multitasking en ese sentido. Nicolás, estamos hablando de entidades inmobiliarias, servicios inmobiliarios que se prestan desde una institución. Estamos hablando de cuánta gente que orbita el mercado inmobiliario hoy por hoy. Bueno, gente que orbita el mercado inmobiliario es muchísima. Uh-huh. Es uno de los mercados, creo que es de los pocos que quedan, que es más atomizado. Uno piensa en empresas, hoy la tendencia es que la mayoría se concentra en pocos actores y justo el mercado inmobiliario es un mercado donde eso no se da, donde la gran mayoría donde el volumen de las operaciones es realmente atomizado. Son miles los actores y hay un reparto equitativo y siempre, sin embargo, sin existir una ley, siempre no hubo concentración en ese aspecto de los negocios. O sea, creo que esa es la virtud que siempre tuvo el mercado inmobiliario, de no generar las famosas grandes superficies y mantener siempre las micro, medianas y pequeñas empresas. No hay, excepto en construcción, de repente en desarrollo, no hay grandes empresas que concentren el mercado. Eso creo que es una virtud que ha tenido el mercado inmobiliario. Cuando hablamos de estos operadores hablamos de empresas de porte importante, trascendente en cantidad de gente y en cantidad de operaciones, y también hablamos de oficinas y escritorios muy chicos, de una o dos personas. Sí, incluso unipersonal, que realmente es de una persona, donde opera y trabaja por su cuenta. O sea, hay de todos los aspectos. Por eso era fundamental tener una ley que enseñara, que prestara
este tipo de regulación? Sí, la ley es fundamental, siempre fue un anhelo del mercado. ADAPI siempre quiso una ley para profesionalizar el sector y para dotar de garantías a los clientes, que en realidad es el mercado todo, porque siempre ha sucedido que al no existir una ley que regule y cualquier persona poder comerciar, bueno, se dio a entender muchas veces problemas de diversos índoles por falta de registro. Lo que siempre quisimos fue una ley, pero no cualquier ley, una ley buena que realmente dote de garantías y se ocupe de profesionalizar el sector. Y esa es un poco la discrepancia durante 30 o 40 años que se ha tenido con las diferentes cámaras, y bueno, y hoy resulta, luego de muchas discusiones, el sector en general está contento de que exista la ley. Hay discrepancias en cuanto al tipo de ley. Esta ley que surgió es una ley muy escueta, muy genérica, y realmente cuando hablamos de profesionalización hay artículos que van en contra de ese sentido. Realmente no requiere una preparación, y cuando hablamos de garantías tiene también ciertas incongruencias. Vamos a ir por partes, pero Correcto. me queda una pregunta en el tintero antes, Nicolás, de avanzar hacia eso. El mercado de las bienes raíces en Uruguay ha tenido, siempre ha sido un mercado en desarrollo, en constante desarrollo, pero en particular tal vez en los últimos años con inversiones argentinas o incluso con la ley de vivienda promovida o de interés social, ha tenido un desarrollo particular, especial. Hoy estamos hablando de un mercado 100% operado en manos locales, o hay operadores o jugadores internacionales que también han llegado, han puesto una pata en Uruguay en función del tipo de mercado del que hablamos. No, hay locales y hay internacionales que siempre los hubo también. Hoy en mayor medida, capaz que por el ingreso, específicamente en la operación inmobiliaria, por el ingreso de capital extranjero en la construcción, por el ingreso de franquicias con un modelo de negocio donde en realidad, si vas a los hechos concretos, hay una parte de ese negocio de las franquicias que igual es mercado local, porque el operador que opera bajo la franquicia o el nombre es de Uruguay. Estamos usando un paraguas internacional, pero hay siempre un eslabón local. Digamos. Hay un porcentaje del negocio, lógicamente, que corresponde a la marca, que es un porcentaje, pero el porcentaje mayoritario sigue siendo local. Y luego después hay fondos de inversión o capitales que construyen. El tema que el mercado inmobiliario o el negocio inmobiliario, llamémoslo así, es muy amplio y hay muchos aspectos distintos que considerar. Una cosa es la promoción, el desarrollo, la construcción, otra cosa es las garantías de arrendamiento o los alquileres, otra cosa es incluso las administraciones en propiedad horizontal. Hay muchos aspectos, no es solo... A veces uno se queda solo con que el mercado inmobiliario es hacer un edificio y venderlo. Y hay muchos más aspectos dentro de lo que es el mercado inmobiliario. Claro. Nicolás, yendo al texto de la ley, es una ley, es cierto, no es tan profusa, digamos. Estamos hablando de un texto que tiene 16 artículos. Tal vez vayamos por partes. El artículo 1 intenta o persigue regular el ejercicio de la actividad profesional inmobiliaria. Tal vez lo más relevante es que crea la figura del operador inmobiliario. ¿Qué implica eso en los hechos? Bueno, eso es lo más relevante. Creo que lo único, no quiero pecar de agresividad o soberbia, pero creo que lo único relevante de la ley es la creación de un registro y una matrícula. El tema que después los restantes artículos de cómo se accede o cómo se debe proceder para registrarse en la matrícula, incluso cuáles son los requisitos y cuáles son las obligaciones, ahí es donde nosotros planteamos que queda flaca la ley y que deja abierto incluso resolver demasiados asuntos dentro de la reglamentación. Y ahí eso es donde hay creemos, o sea, ahora la lucha, en todo caso, cuando se promulgue, será la reglamentación, porque ahí va a estar el claro, quid de la cuestión o el meollo del asunto. Porque la ley en general lo único que habla es del registro, la obligación va a ser estar registrado, y bueno, a futuro va a haber que los que quieran registrarse, tener el curso aprobado, los cursos aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura, y digo a futuro, porque esa es una de las paradojas. La ley un poco minimiza incluso la importancia de prepararse
en estudios terciarios. Porque una vez el último artículo, incluso de la ley, que fue uno de los que más, dentro de todo lo que fuimos a hablar o a participar de las discusiones, lo marcábamos como casi un absurdo, establece que una vez promulgada la ley, si vos creaste, no tenés antigüedad en el mercado, o sea, no estaba ya operando, el curso dura 2 años, pero te otorga la posibilidad de que si vos registrás la empresa inmobiliaria al momento de promulgación de la ley y cumplís 1 año hacia adelante, después te dan la matrícula. O sea, te está dejando operar en el mercado inmobiliario sin haberte preparado en estudios, y te da la posibilidad de que con 1 año, o sea, menos de todavía lo que requiere la carrera, te puedan dar la matrícula. El artículo 16 dice, aquellos trabajadores que, al momento de la promulgación de la presente ley, no acrediten el ejercicio efectivo de su actividad inmobiliaria ininterrumpida durante el año anterior, tendrán un plazo máximo de 1 año para completar la actividad que exige el artículo 11. Vamos a leer también el artículo 11 para darle contexto a los oyentes, donde dice las personas físicas o jurídicas, así como los directores o socios de una persona jurídica, que acrediten el ejercicio efectivo de su actividad inmobiliaria ininterrumpida durante el año anterior a la fecha de la promulgación de la presente ley, serán inscriptos en el Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, referido en el artículo 8, 9 y 10, mediante la exhibición de las constancias de inscripción en el Banco de Previsión Social, en la Dirección General Impositiva y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Claro, eso es lo que plantea. Básicamente la ley nos impone como obligación cumplir con las leyes vigentes. Eso es lo que decimos como que no carga de nuevas obligaciones. O sea, lo que ustedes entienden es que la regulación a la hora de alcanzar a quienes ya están operando no plantea las mismas condiciones de solidez para aquellos que lo van a hacer a partir de la promulgación y regulación de la norma. Sí, básicamente igual, no hay ni siquiera mismo criterio de solidez, porque no hay que presentar ningún tipo de solidez. O sea, solo con el hecho de tener una empresa constituida y antigüedad de 1 año y haber pago las obligaciones de una empresa normal, vos ya te vas a registrar como un operador inmobiliario. Lo extraño además, y esa fue una discusión que se mantuvo con las diversas cámaras, es que en la ley reconoce, o sea, el registro es a nivel nacional, pero para vos operar en determinadas zonas, específicamente Punta del Este, zonas turísticas, Canelones, zonas turísticas de Canelones, Maldonado y Rocha, se requiere la tenencia de un aval. O sea, hay que sacar un aval para poder supuestamente dotar de garantías a ese sector, que en realidad el sector es para contratos de arrendamiento turísticos de temporada. Entonces, para alquilarle a un turista, sea uruguayo o extranjero, pero para alquilar a un turista un contrato de temporada, vos te obligan a tener un aval de garantía, de obligaciones, y para el resto no. Entonces la ley le da garantías, o ya tenía de antes garantías para el turista y no así para el uruguayo. Entonces nosotros decíamos, hagamos un aval a nivel nacional, eliminemos la restricción del Ministerio de Turismo para operar en ciertas zonas turísticas, y a eso lo pasémoslo a un aval nacional que sea para todas las inmobiliarias. Si tenés un registro y estás a nivel nacional, uno podría operar en todo el país. Y aparte sería más razonable dotar de garantías al usuario local cuando estás dándole garantías al usuario básicamente extranjero, pero que puede ser local por el turismo interno, ¿no? Pero una parte chica de un sector le estás exigiendo que para arrendarle tenés que tener un aval. Nicolás, esto es una de esas características que le habrían agregado a la norma. ¿Qué otras cosas hubiesen ustedes pretendido que este proyecto, que llevó tantos años de negociación, tanto tiempo de debate, tuviera para hacer una ley más sólida y más abarcativa? Bueno, para que te hagas una idea, ADAPI casi desde el 70 y pico, 80, estaba trabajando o tiene aprobado un proyecto que se presentó en varias instancias y nunca había llegado, siempre con media sanción, siempre pasaba al final de los gobiernos, entonces cuando iba lo devolvían con modificaciones, después quedaba para atrás y así estuvimos otra vez. Y así estuvimos 3-4 veces. Habíamos llegado incluso a un consenso entre las cámaras, porque nos decían que como no había consenso entre nosotros, entendían que no era viable, y ese proyecto tenía casi 40 artículos. O sea que en realidad hay muchos aspectos que nosotros, que ADAPI en general o en nuestro sector consideraba
que había que regular en principio con ley y después incluso a partir de ahí la reglamentación de asuntos menores. Acá se reglamenta la ley, que es lo más importante, casi como una generalidad, y se deja librado todo después a la operativa, a la reglamentación. Incluso cuando uno lee la ley, es casi como que abrir una especie de caja de Pandora o esperar trabajar mucho en la reglamentación, porque ni siquiera menciona habla de honorarios, no comisiones, y ni siquiera menciona el cliente, que es la parte del comprador o el que arrienda. Casi que se enfoca las obligaciones directamente en la propiedad y el propietario. Como que el único cliente pareciese que fuese el que tiene la propiedad. Y eso abre un poco un paréntesis, sobre todo con lo que ha pasado en otros países. Y no los socios de ADAPI. Los socios de ADAPI en general son empresas inmobiliarias de segunda, tercera generación, con 50 o más años en plaza. En realidad es un sector de empresas familiares, bastante constituidas, donde en realidad no han tenido mayores problemas de operar y de mantenerse, e incluso de crecer. Pero sí puede afectar, porque veo que las cámaras de franquicias y marcas se ocuparon mucho de incluir las condiciones de cómo ellos operan, de que no tienen que ser todos los que operan por contratos habilitados o registrados. Puede existir la figura incluso de alguien que crea una empresa, le dan la matrícula y después subarrienda su matrícula y va a ser responsable de lo que operan otros por contrato, pero él no tiene ningún tipo de aval o garantía que tiene que constituir, ni siquiera de situación patrimonial. Es como el químico farmacéutico, pero que puede operar con 10 farmacias y después pasa algo y andar a reclamarle al químico que no sabés, sería al operador inmobiliario registrado, que ni siquiera sabés si no hizo eso y después no está más. Entonces, esta ley no cambia, en principio, nos da un marco, sí, pero no cambia el funcionamiento del mercado. Da la impresión de que es un partido como la Copa Libertadores, en dos tiempos, digamos, ¿no? Un partido es la ley y otro partido será la reglamentación. Sí, pero casi que sería, este es un amistoso, y el partido, el campeonato se va a empezar a jugar con la reglamentación. Ahora profundizamos sobre eso, Nicolás. Eso habilita un camino que realmente puede generar un cambio sustancial en el sector. Me quedaban dudas leyendo el artículo 3. Digo, porque uno ha estado cerca de una inmobiliaria como cliente, digamos, y el alcance de operador inmobiliario. El artículo dice: considérase operador inmobiliario a la persona física o jurídica cuya actividad, actuando por cuenta de terceros, tenga por objeto mediar, intermediar, asesorar comercialmente, gestionar, tramitar, administrar, tasar y proveer la compra, la venta y el arrendamiento de inmuebles urbanos, suburbanos y rurales, incluidos los sitios en clubes de campo, barrios privados y complejos turísticos construidos o a construir, hoteles y establecimientos comerciales en general. Una inmobiliaria, como cualquier negocio, se subdivide no en compartimentos estancos porque están comunicados, pero sí en áreas. Cada área atiende una realidad diferente de todo el hilvanado del negocio. Y a juzgar por lo que dice el artículo 3, y esperando, por supuesto, aún la reglamentación, da la impresión de que cualquier persona que trabaje en una inmobiliaria, haga la tarea que haga, va a requerir de estar inscripto en el registro. Por lo menos eso es lo que se desprende de la lectura tácita del artículo, digamos. Sí, y entiendo... Hasta la persona que haga los trámites. Bueno, sí. Acá lo dice. La persona lo que buscan es que una persona jurídica tenga el registro, y luego hay básicamente que ese registro, dentro de la égida de esa persona que puede ser jurídica, los dependientes, incluso en principio eran los dependientes, o sea, tengo 2 empleados, 15 empleados, yo me registro y bajo mi nombre o mi responsabilidad los empleados operan. Yo soy el responsable, la empresa jurídica es el responsable y la persona física detrás, porque después de la persona jurídica tiene que haber una persona matriculada, una empresa matriculada. Los que operan, en principio eran dependientes, luego se amplió incluso a contratados por el modelo de negocio de las franquicias, que básicamente su preocupación, porque incluso sé que les pasó en Buenos Aires, que realmente tienen problemas, no era el objetivo, nunca fue el objetivo acá, creo, o por lo menos la idea de la Cámara Inmobiliaria, o cuando se participaron de las discusiones,
de excluir bajo ningún concepto a nadie, pero bueno, se trata de que cualquier actividad inmobiliaria, incluso ahí sacaron, que tienes otras cosas, la administración de gastos comunes, que es una actividad inmobiliaria, después lo mencionan y los incluyen, y a los rematadores también incluso, que a muchos rematadores, estando registrados como rematadores, al principio se los excluía de la posibilidad de registrarse como operador inmobiliario, o le pedían reválidas, que no tenía mucho sentido. Eso se fue modificando en este correr de los años, se fueron tomando de un proyecto inicial que tenía bastantes, era muy escueto y con bastantes cosas a pulir, se fue puliendo, pero quedó a nuestro criterio, por lo menos, quedó peligrosamente corto. Pero insisto con la pregunta, Nicolás, el artículo 3, la lectura que le doy o la interpretación que le hago en realidad, ¿el cadete también va a tener que ser operador inmobiliario? No, el cadete no. Incluso esa fue una discusión. Nosotros queríamos incluso que los empleados pudieran, tengo un vendedor hace 10 años que trabaja, según esta ley, por más que tenga 10 años de antigüedad en mi empresa como vendedor y mucha experiencia ganada en el terreno, en la práctica, él igual tendría que hacer la ley y registrarse por su cuenta si quiere operar de manera independiente. Mientras opere bajo la égida de la empresa, de la persona jurídica, él no precisa la matrícula. Actúa, en realidad, bajo la matrícula de la empresa. Es responsable, o sea, los empleados van a actuar y toda la responsabilidad, que en realidad siempre tendría que ser así, o sea, siempre uno es responsable de lo que hacen sus empleados. En este caso, por ley, va a ser responsable el operador matriculado, que es uno, no tiene, o sea, vos podés matricular a lo que quieras, pero mi empresa es uno y todos actúan bajo esa misma matrícula. Sí, no es que todos los que hagan algo o trabajen en una inmobiliaria van a estar matriculados. Es buena la aclaración porque del texto se podría quedar abierta a otra interpretación, digamos, ¿no? Sí. El artículo 8 propone que el Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios y Comisión Honoraria crea el Registro Nacional, el que funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas y será administrado por una comisión honoraria que estará integrada por 3 representantes del Ejecutivo y 2 representantes de las gremiales representativas del sector, conforme lo establece la reglamentación que además establecerá los mecanismos de elección, suplencias y duración de los cargos. ¿Cuáles son las tareas, Nicolás, que va a tener justamente este Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, creando una nueva instancia además dentro del Ministerio que va a justamente entender en esta materia? Sí, las tareas las lista, básicamente va a registrar y expedir la matrícula, controlar el buen funcionamiento. Incluso ahí tuvimos un tema con la redacción, porque pareciese, en un momento cuando al principio parecía que la comisión se iba básicamente a meter en las inmobiliarias, a ver cómo operaban, lo cambiaron básicamente, que es velar por el buen desarrollo, y va incluso después a recibir denuncias y elevar las denuncias al ministerio si corresponde, para poder aplicar sanciones que van de diferentes montos, desde 1.000 unidades indexadas hasta 500.000, puede ser una observación, eso se va a regular, incluso hasta pueden sacar la matrícula. Para ese nivel ya tiene que ser algo que sea a nivel judicial, en cosa juzgada, ¿no? Estamos hablando ya de algo grave. Pero bueno, uno de los planteamientos fue, hay un registro que se crea, va a recibir fondos, es honorario, pero va a recibir fondos de la matrícula, que no puede ser mayor a 1.000 unidades indexadas anual o bianual, no se sabe muy bien, no queda muy claro. Eso lo va a regular y fijar el registro que se crea, y sin embargo, cuando no se pide ningún tipo de aval o garantía o solidez patrimonial a quien se registra. Entonces vos exponés multas que vas a ir a cobrar después, cuando realmente hay alguien que lo hace con mala intención, con intención de estafa o dolo contra las personas. Obviamente no vas a poder aplicar ninguna sanción, y como siempre se va a terminar en teoría, a veces por cosas menores, aplicando sanciones a empresas que sí las van a poder pagar por temas menores. Cuando vas a los hechos graves, que querés limitar lo de la gente que estafa por redes sociales, pidiendo señas de alquileres que no tienen, o pidiendo... y decís, bueno, se soluciona porque ahora cada aviso va a tener publicado una matrícula, entonces el cliente va a saber que hay alguien responsable detrás, que es el que tiene la matrícula, y en realidad los hechos no. En principio, por la ley, que hay herramientas para que aquellos que quieren
o que hacen estafas en el mercado, las puedan seguir haciendo incluso ahora con mayor respaldo. Porque hacen una empresa, tienen un año, la registran, tienen matrículas, venden servicios después y no le pidieron ninguna constancia de que realmente van a trabajar. Y uno va a entrar convencido con una oferta inmobiliaria de comprar un apartamento por 100.000 pesos y decir, sí, es viable, le giro la plata y porque hay una matrícula detrás y lo volvieron a estafar, lo único que es más formal y más elaborado. Claro. Nicolás, un par de últimas preguntas en el cierre. La ley ahora, de alguna manera avanza, participa, plantea algo que tiene que ver con la formación de los operadores inmobiliarios, porque es un tema, digamos, si se crea un registro para operadores inmobiliarios, para aquellos que hoy no lo son, ¿la ley avanza con respecto a algo sobre la formación de ellos? Básicamente, vencido un año de la ley, porque vuelvo a decir, te está comparando un año de una creación de una empresa a 2 años de curso que se brinda actualmente. Desde hace años ya existe el curso de operador inmobiliario en la UTU y además en la ORT y en la UDI. Empresas han creado varios cursos de operador inmobiliario. La gente realmente es un curso que lo hace, porque la gente se quiere preparar para poder trabajar en el mercado. La ley lo minimiza, en cierto aspecto lo ningunea, porque sí lo exige después de un año de entrada en vigencia. Tenés que tener el curso de operador, que son básicamente 2 años. Pero al principio te está hablando de que un año de antecedente como en la empresa registrado, que no te habla ni siquiera de operaciones, te habla de empresa registrada, ya te habilita después a tener la matrícula. Entonces nosotros, más allá de que en nuestro proyecto pedíamos una carrera de grado terciario de 4 años de duración como mínimo, como tienen otros países que realmente tenés que prepararte, incluso algunos tienen una carrera de grado de 4 o 5 años de duración, más práctica profesional dentro de operadores matriculados, para después luego poder recién tener tu matrícula para operar en el mercado. Capaz que, digo, no hay que irse a los excesos a veces, pero realmente si queremos profesionalizar nuestro sector, debemos exigirnos también que nos profesionalicemos, que nos preparemos. Y esta ley no exige eso. Como resultado, Nicolás, era una ley esperada, necesaria, pero que ustedes entienden, a falta aún de la reglamentación, se queda corta. Sí. Esa es nuestra visión. La ley, todos abogamos por tenerla desde hace muchísimo porque era necesario. Es un sector que mueve mucho de la economía y que no tiene, es ilógico que siguiera sin regular. Pero dentro de la irregularidad, llamémosle, no es una irregularidad, funcionamos por comercio, por el Código de Comercio, Código Civil y Comercio, dentro de la irregularidad, de no tener una ley que cree la figura, existían figuras de administrador de propiedad, existían figuras de administrador de propiedad horizontal. Igual el mercado, siempre con problemas, se va regulando solo. Y aparte era un mercado que funcionaba bien. O sea, amén de los problemas puntuales que tiene cualquier mercado, no era algo que se estuviese atomizando, había siempre hubo trabajo para el que trabaja bien, siempre hubo posibilidad de creación de empresas que con buen trabajo les ha ido bien y con su trayectoria se han mantenido en el mercado, porque el mercado a la larga respeta eso. Pero bueno, sí, lógicamente era un anhelo, siempre intentamos todos en el sector que existiese una ley. Algunos queríamos una ley un poco más, capaz que ya no es exigente, pero más completa de entrada y que no deje liberado tantas cosas importantes a la reglamentación. Para cerrar, el oyente del 404 nos manda un mensaje, dice: buen día, pregunta sobre esta ley. ¿Prevé algún tipo de certificación de calidad turística para poder arrendar una propiedad? ¿Qué respaldo tendrá el propietario de una propiedad que administra un operador contra daños y robos en la propiedad? Tal vez aquí hay que separarlo en 2 partes. La primera, con respecto al tema turístico, es otra ley, es otra normativa que el Parlamento también está en el tema, digamos. No, ya hay una ley, ya existe una ley y la incluye dentro de esta ley. O sea, el operador, cuando habla de cumplir todas las demás leyes, si va a operar en los departamentos, que incluso excluye a Montevideo como un departamento turístico, lo cual siempre discutimos, pero bueno, está apuntado más que nada al alquiler de temporada. Claro. Se creó justamente para defender en realidad al turista y se exige un aval que en realidad garantiza al arrendatario de alquiler de temporada, no al propietario. Y la otra pregunta, en realidad... ¿Qué respaldo tendrá el propietario de una propiedad que administre un operador contra daños y robos en dicha propiedad? Por la ley ninguno.
el respaldo va a seguir siendo la trayectoria de la inmobiliaria que le arrendó. No cambia nada eso la ley. Nosotros justamente a veces exigíamos. Igual la pregunta es muy concisa respecto a robos y daños en la propiedad. Sí, esto está regulado por legislación actual ya, digamos, ¿no? Sí. Incluso lo que pasa es que robos hay un tema complejo en cuanto a las garantías de arrendamiento, no sé si se habla de anual o de temporada, claro. En cuanto a los depósitos, incluso en cuanto a cómo lo considera hoy la ley, si a un inquilino o una finca arrendada se produce un robo y no es que el propio arrendatario hizo el daño o el robo, hay discusiones en cuanto a quién corresponde la reposición de lo dañado. O sea, es una pregunta más que requiere más elaboración y no lo ataca esta ley. Seguramente sobre eso podamos volver más adelante, porque siempre quedan dudas con respecto al tema de los alquileres y demás, las garantías. Es un mercado, como decíamos en el arranque, en desarrollo, pero queríamos abordar esta nueva ley. Nicolás Santerini, presidente de ADAPI, Asociación de Administradores de Propiedades Inmuebles, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ti y a las órdenes cuando precises y poder volver a seguir hablando de este tema que es complejo y largo.